Sí, porque, bueno, hubo durante los últimos días, esta semana, una operación inédita para la Argentina, que es un trasplante, así se dice, de Sí. dedos. ¿Cómo es esto? De el Del pie pie a a la la mano. mano del mismo paciente. Exactamente. Pero para explicar mejor esto, no sé si ya estamos en comunicación. Ahí está. Con el Bien, doctor muy bien. Jorge Breto, así se dice. Boreto, Boreto, ahí perdón, está el disculpe, doctor. doctor ¿Cómo le Boreto. va? ¿Qué tal? Ahora sí, buenas noches. Buenas Acá tardes, ¿cómo Javier les y va? Lorena los saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, entonces, a ver, si yo decía bien, esta es una operación inédita en Argentina. No sé si nos puede contar, bueno, los pormenores de esta operación y por qué es tan importante que se haya dado este paso en la medicina local. Eh, la cirugía que se realizó fue inédita en términos de la cantidad de dedos que se Bien, trasplantaron del pie hacia la mano, ya que el trasplante de un dedo es más frecuente o lo venimos realizando desde hace varios años. Pero en este caso la amputación del paciente fue una amputación de 4 dedos más una amputación parcial del pulgar. Entonces ya se reconstruyó transfiriendo 3 dedos de ambos pies, o sea, 2 de un pie y uno de un pie. Entonces eso es lo que hace un poco la novedad de este caso. Doctor, consulta vinculada a la recepción por parte del paciente, porque imagino que también habrá sido todo un trabajo el tema de comunicarle al paciente y a su familia cómo iba a ser esta operación, cuáles eran sus posibilidades de rehabilitación, de recuperación de la movilidad y del uso de su mano y demás. Digo, ¿cómo fue todo ese tránsito que tiene una cuestión física, pero también una cuestión emocional? Sí, por supuesto. Bueno, la verdad que la pregunta es muy buena. A ver, las indicaciones de este tipo de cirugías eh, se basan en una decisión compartida, en una toma de decisión compartida. Es decir, desde el equipo médico, desde el equipo quirúrgico, lo que nosotros le comentamos o le explicamos al paciente son las opciones de reconstrucción que existen para el tipo de lesión que el paciente tiene. Y en base a eso surge todo un diálogo que lo que busca es básicamente tratar de eliminar o de evacuar todas las dudas que pueda existir para el paciente. Y por supuesto eso es lo que finalmente, cuando el paciente termina de evacuar las dudas y termina de entender cuál es la opción de reconstrucción y cuáles son los objetivos de la reconstrucción y cuáles son los tiempos de la reconstrucción, es que el paciente decide hacia avanzar hacia este tipo de reconstrucción o no. Y volviendo un poco a lo técnico, cuéntenos, usted lo va a contar mucho mejor que yo, obviamente, por qué era importante que fuera un injerto del mismo cuerpo y no un injerto de un cadáver de algún otro paciente que haya fallecido, como suele ser usualmente, ¿no es cierto? Sí, está bien. Bueno, a ver, la diferencia entre el trasplante cadavérico o el trasplante, por ejemplo, que todos estamos acostumbrados a escuchar, que es el trasplante, por ejemplo, de hígado, de riñón, en los pacientes que se hace de un paciente que es un donante, que ha tenido un accidente y que tiene, por ejemplo, muerte cerebral y por eso se hace el trasplante. A diferencia de eso, cuando uno recibe un órgano de otro paciente, eso va asociado a una inmunosupresión, eso va asociado a un tratamiento de inmunosupresión para que no haya un rechazo de ese tejido que se está trasplantando. Bien. Eso está asociado, ese tratamiento de inmunosupresión está asociado a ciertos riesgos que en este caso el trasplante de los propios dedos del paciente no lo tiene o no se somete a eso, porque como son tejidos propios del paciente, no existe ningún tipo de tratamiento que tenga que seguir el paciente a largo plazo o de por vida, Sí. en términos de medicación o en términos de inmunosupresión.
Es decir que podríamos decir que es más sencillo el posoperatorio en esos términos. Digo, por supuesto que tendrá cuestiones vinculadas a su rehabilitación. Y a propósito de eso le pregunto, ¿qué capacidades va a tener con esa mano? Si es que se puede saber previamente o si hay que esperar el proceso de cómo avance el posoperatorio. El proceso en términos de resultados, hay un primer periodo, que es el periodo más crítico, que es el periodo donde el paciente generalmente está internado, que es el primer periodo de las 72 horas esencialmente, y después los primeros 5 días, que es la sobrevida de los tejidos, en este caso de los dedos trasplantados, por la parte vascular, es decir, que la circulación sanguínea se mantenga y se genere un circuito donde eso haga sobrevivir esos dedos. Bien. Ese riesgo inicial son esencialmente las primeras 72 horas, por eso exige de un control muy estricto en esas primeras horas de la internación, con todo un equipo quirúrgico que cada 2 o 3 horas está haciendo controles con Doppler para ver que la circulación sanguínea vaya bien. Y secundariamente a eso, después ya empieza un proceso de rehabilitación. Ese proceso de rehabilitación va a tomar, sí, el tiempo de algunos meses para recuperar la mayor función de los dedos trasplantados. En principio, como el paciente tenía una amputación que tenía absolutamente todos los dedos de la mano y parcialmente el pulgar, lo que se busca en este tipo, el objetivo de la reconstrucción en este tipo de amputaciones es lograr lo que se llama una pinza trípode, es decir, son 3 dedos donde está el pulgar enfrentado a 2 dedos que pueden hacer la pinza para poder tomar una lapicera, para poder usar un celular, para poder agarrar cubiertos, tal vez, ¿no? Los botones, los cubiertos, claro. Exactamente. Claro. Y lo último, doctor, importante para aclarar es que tampoco perdió funcionalidad en el pie, del cual le sacaron los dedos. Ahí es donde es un poco la novedad de la reconstrucción que nosotros hicimos, porque en principio la reconstrucción, cuando se pierden tantos dedos, la reconstrucción implica tomar el segundo y el tercer dedo de un pie y tomar el dedo gordo del otro pie. Ajá. Cuando el dedo, en el pie que se toma el segundo y el tercer dedo, sí genera una morbilidad o una lesión quirúrgica mucho más marcada, tanto desde el punto de vista funcional como cosmético, de ese pie. Y la diferencia o la gran modificación que nosotros hicimos, que en vez de tomar el segundo y el tercer dedo, tomamos el segundo dedo de cada uno de los pies, y en uno de ellos asociados a la punta del dedo gordo. Claro. Eso genera una mínima lesión a nivel del pie, no solamente desde el punto de vista funcional, sino también desde el punto de vista cosmético para el resultado final de los pies. Claro. Entonces, claro. Si bien hace un poco más compleja el procedimiento quirúrgico, hace más complejo el procedimiento quirúrgico, para el beneficio para el paciente es importante y es notorio en seguimiento. Totalmente. Doctor Boreto, le queremos agradecer y queremos felicitar también a todo el equipo del Hospital Italiano que llevó adelante esta operación inédita, y era interesante poder tener estos datos para que se entienda cuál es el trabajo que hacen ustedes como cirujanos y como equipo en el hospital, y por supuesto en un montón de lugares en la República Argentina que seguramente podrán empezar a replicar este tipo de técnicas hacia el futuro. Muchísimas gracias. Perfecto, por favor, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Gracias, doctor, por la comunicación. Bueno, chao. Maravilloso, maravilloso realmente. Uno siempre se termina asombrando con estos avances de la ciencia y de la salud.